Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Bienvenidas, bienvenidos a sus espacios Huellas. Hoy vamos a hablar, como hemos venido anunciando, de un tema sumamente interesante. Vamos a tratar de comprender, vamos a tratar de dimensionar el legado de una civilización realmente compleja, una civilización enigmática, si se quiere, una civilización misteriosa, vigente, pero que sobre todo que mantiene sus legados en la cultura occidental. Hoy vamos a hablar del Egipto antiguo y para ello tenemos un invitado de lujo, del cual me considero seguidor, fanático, y que ha tenido una profunda influencia en este espacio, en Huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico. Nos acompaña desde Madrid Nacho Ares, creador de Ser Historia. Nacho Ares, bienvenido a Huellas. Muchísimas gracias, Jamer. Un verdadero placer y un honor cruzar el charco, como decimos aquí, para estar rodeado de tantísima gente y tantos amigos. Claro que sí. Tengo la difícil labor de sintetizar la trayectoria y hacer una breve presentación del currículo de Nacho Ares. Es historiador, escritor, egiptólogo, locutor y divulgador científico. Estudió historia antigua en la Universidad de Valladolid. También se especializó perdón, en el Centro de Egiptología Biomédica de la Universidad de Manchester. Ha publicado más de 18 libros, más de 300 artículos en diferentes revistas como National Geographic, La Aventura de la Historia, Misterio de la Arqueología. Dirigió por más de 10 años la revista de Arqueología, una revista que ha sido referente en cuanto al estudio de la antigüedad y la arqueología en España y en muchos países de Europa. Ha participado en programas de divulgación y difusión como, por ejemplo, enigmas históricos como Otros Mundos con Javier Sierra y Cuarto Milenio y Milenio 3 con Iker Jiménez. Y desde el año 2009 dirige y presenta Ser Historia en la cadena Ser. Y desde, calculo como del 2020, me corrige Nacho Ares, es el podcast Dentro de la Pirámide, un podcast que recomendamos a nuestras compañeras y compañeros y a los estudiantes, porque de una forma muy didáctica, sin perder la complejidad que implica el abordaje de la temática del Antiguo Egipto, nos presentan información y datos que son y abordajes son sumamente interesantes. Entonces, le reitero el agradecimiento. Nacho Ares, encantado, realmente es un honor. Este programa, como le digo, tiene mucha influencia de Ser Historia y bueno, para comenzar, me gustaría tal vez que nos explicaras desde una perspectiva espaciotemporal, ¿cómo podemos ubicar el surgimiento de la civilización egipcia? Y sobre todo desde la perspectiva de la integración, ¿verdad? De la historia, de la geografía. ¿Qué papel tiene el río Nilo en la condición de posibilidad del surgimiento y en la determinación de las relaciones sociales, económicas y del desarrollo de la civilización egipcia? Ujú. Pues, Jamer, yo creo que has dado en la clave. El río Nilo en el Valle del Nilo, en Egipto, tanto en Mesopotamia, los ríos Tigris y Éufrates, el río Amarillo, el río Indo, en la India o en China, el río Amarillo, son la clave para poder entender estas culturas que nacieron pues, hace miles de años. Ahora vamos a dar un marco cronológico de una forma tan boyante, ¿no? Ya lo decía Heródoto en el siglo V antes de nuestra era, antes de Cristo, Egipto es un regalo del Nilo, refiriéndose a ese río, ¿no? que recorre el valle, el país de sur a norte y que estructura y da una identidad propia a esta civilización que como tal nace más o menos hacia el 3100, 3200 antes de Cristo, tiene una parte de prehistoria también de otros casi 3000, 4000 años, pero en la parte faraónica, tal y como la entendemos nosotros, es hacia el 3000, 3200 más o menos antes de Cristo, hasta prácticamente el cambio de era, ¿eh? Con la muerte de Cleopatra en el año 30, grosso modo, y antes de Cristo, y la llegada del Imperio Romano, bueno, pues ahí empieza a diluirse un poco lo que es la historia de Egipto desde el punto de vista de los faraones, ¿no? Pues 3000 años de historia en donde se concretan una serie de valores culturales, de valores religiosos, sociales, económicos, que son los que dan identidad, ¿no? A esta cultura durante casi 30 siglos. Cambiaron, parece que no, cambiaron muchísimo
lo largo de estos 30 siglos, pero dan esa unicidad, esa identidad tan marcada que tiene el Egipto de los faraones. ¿Cómo podemos, y vos lo adelantabas, podemos hacer, para efectos digamos, de la didáctica de la historia, se establece Mm. una periodización, se presenta una división de estos 3.000 años de historia del Antiguo Egipto que realmente a veces nos es difícil dimensionar, ¿verdad? Por ejemplo, si mal no hago cuentas, las pirámides, la construcción de las grandes pirámides de Giza está más lejos de lo que estamos nosotros del tiempo de Cristo, ¿verdad? O Sí. es una dimensión temporal realmente que es difícil comprender y por eso el abordaje de Egipto antiguo es realmente implica establecer esta división temporal. Entonces, yo te agradecería si nos haces como una síntesis, un resumen de esta división temporal del Antiguo Egipto y reflexionando sobre esta perspectiva histórica, es decir, nuestro programa va dirigido al desarrollo de habilidades y competencias del pensamiento histórico, social, espacial. Entonces, cuando uno piensa en 3.000 años de historia de una civilización, realmente es algo que ubicar en ese marco y comprender esa empatía histórica es realmente complejo. Entonces, te agradecería si nos Mm. haces un esbozo de esta periodización. Vale, ese tipo de etiquetas, ese tipo de nombres que nosotros vamos a decir ahora, lo hacemos nosotros como seres humanos del siglo XXI, por así decirlo, aunque nacieron mucho antes, porque tenemos una necesidad de estructurar absolutamente todo para poderlo entender, ¿no? Los antiguos egipcios veían su historia como algo lineal. ¿Eh? Ellos no veían, ahora explicaremos lo que es el imperio antiguo, reino antiguo, el imperio medio, reino nuevo, etcétera, la época tardía, la época grecorromana, no, ellos no lo veían con estas etiquetas, ¿no? Ellos lo veían como algo que comienza en un principio y tiene ese discurso lineal, la historia era lineal, no tenía un principio ni un fin, cada faraón cuando subía al trono no era un año determinado de la historia de Egipto, era el primer año de su reinado, ¿no? Y las fechas, las dataciones que han llegado hasta nosotros de cualquier objeto, de cualquier texto en donde aparezca año segundo, año tercero, año cuarto, año quinto, nos están dando pistas precisamente por esa estructura lineal, ¿no?, que tenían los egipcios de su historia. ¿Cuándo nace esta recreación? Pues prácticamente de una época muy moderna, ¿no? En Manetón, ya en el siglo III, empieza a hablar antes de Cristo, empieza a hablar de esas familias, las dinastías, ¿eh? Y es quien va agrupando, ¿no?, esas dinastías familiares que van gobernando en la historia de Egipto. La parte más antigua, antes lo decía, es grosso modo el cuarto milenio antes de nuestra era, del 4000 al 3100, 3200 antes de Cristo, es la época prehistórica, donde todavía no existe la escritura. Y de ahí se habla de prehistoria, porque la historia comienza justo cuando aparece la escritura, ¿eh? Y claro, esta aparición es diferente tanto en África, en este lugar, en este caso en Egipto, en la península ibérica, en España, en Europa, pues la parte histórica es muy posterior, no es en el 3100, sino que es casi en el primer milenio antes de Cristo, es decir, 2000 años después, y el resto, todo lo que hay es prehistoria, en el momento en el que Egipto estaban construyendo grandes pirámides, el templo de Karnak, etcétera. Aquí en España estábamos en la prehistoria, en América sucede lo mismo, hasta que no aparecen las primeras escrituras no podemos hablar de historia propiamente dicho, y eso es lo que sucede con Egipto. La escritura aparece, bueno, pues redondeando mucho, ¿no? Pues hacia el 3100, 3200 antes de Cristo, y es la época que se considera pues la primera dinastía, el comienzo de la historia, por así decirlo, de Egipto. Esta etapa, que abarca más o menos unos 500, 600 años, se llama Imperio Antiguo. Es la época de la construcción de las grandes pirámides, que llega a un momento de valle, de una caída, que ellos, bueno, los egiptólogos llamamos primer periodo intermedio, que viene a durar unos 200, 300 años, y luego comienza hacia el año 2000, 2100 antes de Cristo, lo que llamamos Imperio Medio, el Reino Medio, que es una época de eclosión también de la historia de Egipto. Esto durará también otros 300, 400 años, dependiendo un poco qué dinastías, ¿no?, podemos considerar de una etapa
etapa o de otra, porque esto no es algo que esté muy generalizado ni aceptado por mucha gente, pero después de este Reino Medio empieza a haber un nuevo valle, ¿m? Una disolución del Estado en pequeñas provincias, en pequeños lugares que eran gobernados por reyezuelos, por así decirlo, y es el segundo periodo intermedio, que es aprovechado por una serie de pueblos extranjeros para invadir Egipto. Son los Ixos. Los Ixos al final son expulsados por la dinastía 18 de la historia de Egipto. Estamos hacia el 1570, grosso modo, antes de Cristo, y comienza una de las etapas más brillantes de la historia de los faraones, que ocupa casi 600 años, ¿no? Hasta el año 1000 más o menos, cuando empieza el final de esa época gloriosa del Imperio Nuevo, donde están todos los Tutmosis, los Amenofis, Tutankamón, todos los Ramsés, etcétera, y comienza un nuevo valle, el tercer periodo intermedio, que acaba con una época más o menos de recuperación, en donde se intenta, la dinastía 26, en donde se intenta recuperar la magia, ¿no? Y sobre todo la sofisticación. Es una especie de renacimiento desde el punto de vista cultural, algo parecido a lo que sucedió en Europa en los siglos XV y XVI, con el Renacimiento italiano, en donde se intenta copiar esquemas de época clásica, de la época de Grecia, de Roma, para los edificios, ¿no? Pues aquí igual, en la dinastía 26, en la dinastía 25, esa época tardía que se llama, se caracteriza por copiar muchos aspectos de la cultura faraónica más clásica, ¿no? Sobre todo del imperio medio. Y llega una invasión persa, que es la segunda. Estamos grosso modo ahí pues, contando un poco, ¿no? Las directrices de la historia de Egipto, que en el año 332 a.C. es expulsada por Alejandro Magno. Alejandro Magno da comienzo a una nueva dinastía, que es la dinastía alágida, la dinastía de los griegos, con uno de los sucesores es Ptolomeo I, que comienza la dinastía tolemaica. Es la más larga de la historia de Egipto, casi 300 años, y el colofón es Cleopatra, ¿no? La reina famosa Cleopatra VII, de quien podemos decir, como comentabas tú ahora, Jamer, de la figura de Jesús de Nazaret, en el siglo I de nuestra era, en el siglo I de la era cristiana, la distancia que hay entre Jesús y las pirámides es mayor que la que tenemos nosotros con Jesús. Para que veáis un poco ese, ese arco temporal que en ocasiones no somos conscientes, ¿no? Del tiempo que ha transcurrido desde el comienzo de la historia de Egipto hasta nuestros días, casi 5.000 años. En ese sentido, y teniendo en cuenta este arco temporal al cual usted hace referencia, ¿cómo podríamos tal vez caracterizar la organización social, política, económica, cultural del antiguo Egipto a sabiendas de esto, ¿verdad? De que a lo largo de 3.000 años, si en 100 años cambian muchísimos esos patrones de organización, esas estructuras sociales, políticas, culturales, económicas, en 3.000 años muchísimo más. Pero en ese sentido, entonces, ¿cómo podríamos tal vez dar una aproximación o tal vez Ujú. tratar de explicar cómo se estructura en lo político, en lo religioso, en lo Sí. económico? Y tal vez hacer un énfasis en el panteón egipcio, en la cosmovisión, en sus dioses. Y un elemento más para integrarlo a esta pregunta. Generalmente, el Egipto antiguo tuvo una religión politeísta, ¿verdad? Con numerosos dioses, pero llegó un momento, hubo como un pequeño lapso en donde emergió el monoteísmo. Entonces, tal vez si podemos hacer como Sí. referencia a esos En el aspectos. Imperio Nuevo, con Amenofis IV, con Akenatón, sí. Ujú. Bueno, pues la estructura social de Egipto es muy fácil de entender, ¿no? Es una sociedad piramidal. En el vértice está el faraón, ¿m? Y se van sucediendo diferentes escalones de esa pirámide hasta la parte más baja, que es donde está el campesinado, los agricultores, el estrato más inferior de la sociedad, ¿no? Por debajo del faraón está la nobleza, el clero, algunos terratenientes, es decir,
La mayor parte de la población, el núcleo de esa pirámide, de esa estructura piramidal, son agricultores y campesinos, ¿m? Y en el vértice está la zona de gobierno, de poder, que es el faraón. El faraón es entendido como la reencarnación en la tierra de la divinidad. ¿M? Hay algunos nombres, como por ejemplo el nombre de Horus. Los faraones tenían 5 nombres. Uno de ellos era el nombre de Horus. Había otro nombre que era el de hijo de Ra, el hijo del sol. Y esto nos está hablando precisamente de ese vínculo que hay entre un ser humano, ¿no? El faraón, con las divinidades. Hay que pensar también, en este sentido, que la religión en el Antiguo Egipto no era una religión. Hay que diferenciar la religión estatal por así decirlo, de la religión del pueblo, ¿no? Esto sucede tanto en España como en cualquier lugar de Europa, del mundo, en América, en Costa Rica, en cualquier sitio. Cada ciudad, cada aldea, cada pueblo tiene su propia advocación, es decir, tiene la iglesia parroquial, que es la iglesia con la advocación de una virgen, la iglesia de un santo en otro pueblo. Cada ciudad tiene su patrón, ¿no? Por así decirlo. Y en el Antiguo Egipto sucedía algo muy parecido, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de Amón, de Osiris, pero en realidad, en cada pueblecito, en cada lugar pequeño de cada comunidad, cada población tenía su propia divinidad local, que era la más importante de todas, ¿eh? Es cierto que hay una religión estatal, ¿eh? A partir de la cual pues hay una serie de pilares, de baluartes que marcan la identidad del Estado y del faraón, pero cada aldea, cada pueblecito, cada ciudad tiene sus propios dioses locales, que es lo más importante. Es cierto que luego estos dioses locales interactúan con los grandes dioses que hay arriba y abajo en otras ciudades de Egipto, ¿no? Osiris, por ejemplo, sabemos que el origen seguramente como divinidad del mundo funerario y de la muerte, nace en lo que hoy es Abidos, ¿no? Una ciudad que está al norte de Luxor, pero no estamos seguros de ello, ¿no? Pero sí que es cierto que el culto de esa divinidad se extiende, no sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo, a otras ciudades, a otros lugares, ¿eh? Sí que está más entendido, por ejemplo, el culto al dios Amón, ¿eh? Que era la divinidad local de Tebas, ¿eh? Con la expulsión de los Hicsos que decíamos antes, hacia el 1600, grosso modo, antes de Cristo. Los militares que expulsaron a los Hicsos y que reunificaron el país procedían de Tebas. Esta es la razón por la que Amón, a partir de esa fecha, empieza a tener pues, un culto muy especial y una expansión muy grande a través de todo el valle del Nilo, de todo Egipto. Y claro, llegó a crecer tantísimo que empezó a tener casi el mismo poder que el propio faraón. Y esto es algo que no gustó a muchos soberanos. Amenofis III, el padre de Amenofis IV, el llamado faraón hereje, Akenatón, ya empezó a apartar un poco al clero de Amón. Pero con Amenofis IV sí que vemos, con Akenatón sí que vemos una ruptura muy clara en donde el clero de Amón es apartado totalmente y se da prioridad a una, no voy a decir nueva religión, porque el dios Atón ya existía, es una variante del Sol, ¿eh? Es como el disco solar, la fuerza, la energía que emana del Sol. Hasta entonces se representaba con la cabeza de un halcón, ¿eh? Ahora se va a representar en forma de disco del que salen unos rayos que acaban en unas manos que van bendiciendo a la familia real, que suele ser, ¿no? La representación que hay debajo de este disco solar. Y eso sí que vemos una ruptura. No es tanto un monoteísmo, porque esta idea del monoteísmo es errónea, yo creo. Es algo que nace sobre todo a finales del siglo XIX y comienzos del XX, de un estrato de la egiptología muy conservadora, sobre todo cristiana, y también judía. En ambos casos, tanto cristianos como James Henry Breasted o judíos como Sigmund Freud, que no era egiptólogo, pero era un entusiasta de la egiptología. Ellos quisieron ver en el antiguo Egipto y sobre todo en la figura de Akenatón, de Amenofis IV, este llamado faraón hereje, ¿no? El gran perverso que dicen las fuentes egipcias, veían en él una especie bueno, pues defensor del monoteísmo,
¿m? Pero hoy sabemos que se seguía el culto en la época de Akenatón de otras divinidades, ¿no? Y una evidencia muy clara de ello es que algunas sacerdotisas, por ejemplo, del culto al dios Atón, se llamaban Isis. Tenían el nombre de otras divinidades que supuestamente en esa época estaban perseguidas, ¿no? Como digo, la religión tiene un papel social muy grande, ¿eh? Tiene un papel social muy grande en la historia de Egipto. El faraón estaba en la cúspide de esa pirámide, de esa estructura piramidal que da identidad a toda la sociedad, y la religión, insisto, pues era la que, bueno, pues daba un poco de color, ¿no? Y justificaba, también hay que verlo un poco con la mentalidad de la época, hace casi 3.000 4.000 años, depende en qué momento nos coloquemos de la historia de Egipto, para poder entender toda esa estructura social. En el año 2022 usted fue comisario de la exposición Hijas del Nilo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Cómo era la vida cotidiana? Es decir, uno cuando uno lleva cursos de historia del derecho siempre dice, bueno, una de las primeras huelgas, hay datos, ¿verdad?, arqueológicos de las primeras huelgas en Egipto en el proceso de construcción de estos grandes monumentos, pero también se habla mucho de la situación, del rol de las mujeres Ujú. en el antiguo Egipto, y entonces me gustaría que nos comentara acerca de cómo era el día a día, cómo era la vida más cotidiana, la vida más del pueblo y en particular el rol de las mujeres desde el punto de vista de las prerrogativas, de derechos, de capacidades de actuación que tenían en esta civilización. Ujú. Bueno, no hay que perder de vista la idea de que la sociedad egipcia era una sociedad patriarcal. Es decir, hoy no podemos utilizar ese término, ¿no? Porque es totalmente, está fuera de contexto. Hoy diríamos que es una sociedad machista, pero en aquella época era lo que se entendía como lo natural, lo normal. Aún así, es decir, siempre se daba prioridad a lo masculino, pero las mujeres también podían participar de esa prioridad masculina, que es lo llamativo y lo que a nosotros nos sorprenda y muchas veces nos descoloca y no llegamos a comprender o a entender, ¿no? El faraón tenía que ser un hombre. Pero no es el concepto de hombre de varón, como decimos hoy, hombre, mujer, no, no, es un concepto masculino. ¿M? Al igual que hay otras ideas que son femeninas y hay otras ideas que son andróginas, tanto de hombre como de mujer. En Egipto hay varias divinidades como el dios del Nilo, Hapi, que es una mezcla de hombre y de mujer. La diosa Leona Sekhmet es una mezcla de hombre y de mujer. ¿Eh? Pero, por ejemplo, cuando la reina Hatshepsut se convirtió en faraón, ella era una mujer, el nombre era femenino, todos los apelativos eran femeninos, pero su representación era la de un hombre, la de un varón. Que eso cuando Napoleón llegó por primera vez a Egipto en 1828, después de descifrar 6 años antes la escritura jeroglífica, empezó a leer los textos en Der el Bahari, donde está el templo funerario de Hatshepsut, y vio a la reina faraón Hatshepsut con su corregente Tutmosis III, y claro, veía la representación de un varón, de un hombre, con faldellín, sin pecho, con la falsa barba de los dioses, una representación idéntica a la de Tutmosis III, pero el nombre, los títulos, todo estaba en femenino, ¿no? No lo entendía. Y nosotros muchas veces no lo llegamos a comprender tampoco, ¿no? Pero bueno, es esa idea que ellos lo debían de tener muy interiorizado de que el faraón tenía que ser hombre. Por lo menos representarse como hombre. Es cierto, hay otra reina faraón, Sobekneferu, del Imperio Medio, pues casi 500 años antes, 600 años antes de Hatshepsut, que es representada igual. Es representada como un varón con el nombre femenino. Claro, insisto, esto nos llama a nosotros mucho la atención y nos está hablando de una realidad social pues completamente distinta a la nuestra. En cuestión de derechos, por ejemplo, como decías, aun estando en una época, pues eso, tercer milenio antes de Cristo, segundo milenio antes de Cristo, los derechos de las mujeres eran infinitamente más avanzados a lo que vamos a ver siglos después en Grecia o en Roma. ¿M? La mujer podía decidir en cualquier cosa, podía heredar, podía comprar, podía tener tierras, podía vender, podía desheredar.
podía participar en un juicio como testigo, no dependía en absoluto del marido para poder desempeñar un papel importante en un lugar, en una ceremonia, en absoluto. Era una mujer independiente, pero también hay que decir que no dejaba de ser una sociedad, hoy podríamos entenderlo así como patriarcal, donde se daba prioridad al varón. Hay algunos cargos que son muy comunes en mujeres del antiguo Egipto, que es el de señora de la casa, por ejemplo, ¿no? Muchas de las grandes esposas de altos funcionarios del Imperio Nuevo y que están enterrados en la orilla oeste de Luxor, vemos que la mujer era una cantora de Amón, es decir, desempeñaba un papel importante en los rituales, en las ceremonias del culto al dios Amón, y también era señora de la casa. Señora de la casa no como hoy podríamos entender de la mujer que lleva la casa porque lleva la limpieza, cuida de los niños. No tiene nada que ver con eso. Es algo mucho más sofisticado. Es un concepto de control administrativo. ¿No? De la villa, de la casa, del lugar en donde esté. Y claro, esto implica que sabía leer, sabía escribir, ¿eh? Y bueno, hay testimonios de mujeres que eran médicas, ¿no? Hay que eran artistas, que eran, bueno, desempeñaban todo tipo de escribas, todo tipo de trabajos que podríamos entender que eran propios o por lo menos lo entendemos así porque en otras culturas contemporáneas, como en Mesopotamia o tiempo después en Grecia y en Roma, solamente eran protagonizadas por varones, ¿eh? Esto se empieza a perder precisamente con la llegada de Grecia y Roma, luego la llegada del cristianismo y luego la llegada del Islam, ¿no? A partir del siglo VII después de Cristo, ¿no? Pero en la época de los faraones, la mujer desempeñaba un papel, podríamos decir, casi paralelo, idéntico al que tenía el hombre en la sociedad. Uno de los temas que en diferentes programas de hacer historia y dentro de la pirámide usted ha desarrollado tiene que ver con algunos paralelismos, no sé, por decirlo de este modo, Ujú, entre el panteón egipcio y luego la configuración del cristianismo, del cristianismo ujú, primitivo y de cómo hay similitudes y referencias y verdad, y cómo es posible que la civilización, que la cultura egipcia haya permeado esa constitución de los mitos fundacionales del cristianismo y después toda la elaboración que siguió en cuanto a al surgimiento de esta ujú, religión. Me gustaría que nos hablaras de este ujú. tema. Sí, o sea, esto sucede no solamente con el cristianismo, sino con cualquier otra religión. Hay mucha gente que dice de una forma despectiva, ¿no? El cristianismo es una copia mala de la religión egipcia, y no es así. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Primero porque seguramente los egipcios ya copiaron de otras religiones antiguas de las que no hay constancia, y que no han llegado hasta nosotros porque no había textos. Las ideas que plantean los egipcios en su religión son comunes a bueno, pues a muchas otras creencias, ¿no? Del mundo antiguo, y da igual que sea en África, en Europa, en Asia o en América o en Oceanía. Son arquetipos que están dentro del ser humano, ¿eh? Por ejemplo, el arquetipo de la deidad femenina, que es la mujer protectora que protege al recién nacido y quiere lo mejor para él. Eso es ley de vida en la naturaleza, no solamente en el ser humano, sino en el reino animal también, ¿no? Y, por ejemplo, la figura de la Virgen María, sabemos que tiene muchos elementos que son muy parecidos, por no decir idénticos, iguales, a la figura de la diosa Isis, ¿eh? Las dos tienen ese referente arquetípico de madre del heredero, ¿no? Del heredero de quien va a recibir el trono del mundo, ¿no? Las imágenes del románico, por ejemplo, donde vemos a la Virgen María con el niño Jesús en el regazo, y el niño porta en la mano un globo terráqueo coronado por una cruz cristiana. Ahí esa es una imagen muy, muy clara de la herencia que va a recibir el niño Jesús como gobernador, como rey del universo, donde va a reinar, valga la redundancia, el cristianismo, ¿no? Pues esto es una imagen muy parecida a la de la diosa Isis con el niño Horus en el regazo,
quien va a ser el heredero del trono de Egipto por parte de su padre, el dios Osiris, ¿no? Ahí son, claro, son ideas que podemos encontrar también en otros lugares de Oriente Próximo y que los primeros cristianos, a partir sobre todo del siglo segundo de nuestra era, van tomando de religiones locales, y esto es lógico. Cuando tú creas una nueva religión o eres el abanderado de una nueva religión, para atraer adeptos, ¿qué es lo que haces? Adaptar muchas de esas creencias más antiguas a la nueva religión. ¿M? De esta forma, los nuevos bautizados, los nuevos creyentes, los nuevos adeptos, no se van a sentir tan extraños con esas creencias, ¿no? Ahí, hasta el Concilio Vaticano II, por ejemplo, que los sacerdotes daban la misa mirando al altar, dando la espalda a los feligreses, ¿eh? Eso, claro, eso es muy evidente porque si ves la orientación de las iglesias, ¿eh? El altar está en la zona oriental, en el este. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Está saludando al sol en el amanecer. Ya lo dice San Juan, ¿no? En el Evangelio. Hablando en boca de Jesús, dice Ego sum lux mundi. Yo soy la luz del mundo. Esto es un remedo, ¿no? Es un reflejo, es un guiño a esas religiones solares tan importantes en Oriente Próximo a lo largo de miles de años que, bueno, fueron permeando, como decía esto ahora brillantemente, Jaime, en la religión cristiana. Son muchos, muchos los aspectos que encontramos en el cristianismo que vienen no solamente de Egipto, sino también de otras religiones, el zoroastrismo, por ejemplo, también, que es iranio, persa, y de otros ambientes culturales de Mesopotamia o del mundo helenístico de Grecia, ¿no? Vamos a ir a nuestra primera pausa, la sección acordes. En esta sección siempre le consultamos a nuestro invitado, a nuestra invitada, que nos sugiera, que nos recomiende algún tema musical, alguna canción que tenga que ver con la temática que hablamos o que simplemente sea del agrado. Nacho Ares, ¿con qué canción nos vamos a nuestra sección acordes? Pues mira, no me esperaba esta pregunta, pero como soy un fan absoluto de un músico francés que se llama Jean-Michel Jarre, os voy a pedir que utilicéis una música más tranquila, que es del disco Oxígeno, del año 76-77, la primera parte, Oxígeno 1. Vamos a nuestra sección acordes y regresamos. Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su espacio Huellas. Hoy conversamos con el egiptólogo, el historiador Nacho Ares, creador de Ser Historia y Dentro de la Pirámide, un podcast que podemos encontrar en las diversas plataformas como iVoox, Spotify, YouTube. Conversamos acerca de esta majestuosa civilización egipcia, una civilización misteriosa, enigmática, pero que también ha aportado y cuyo aporte, cuyo legado se encuentra en muchos elementos vigentes en la cultura occidental. Una civilización que cuando empezamos a estudiar en séptimo grado, por ejemplo, en nuestro programa de estudios sociales en Costa Rica, los temas de la historia antigua fascinan a nuestros estudiantes por toda esa monumentalidad, por todos los diferentes dioses y diosas que convergen en la cosmovisión del pueblo egipcio. Y uno de los elementos más interesantes y que suscita siempre pues el debate, la polémica y que también sobre el cual se elaboran a veces ciertos relatos que no son del todo afortunados desde el punto de vista del rigor científico y de la historiografía, de la arqueología, etcétera, es el tema de la construcción de las grandes pirámides de Giza, es decir, y también de la esfinge, que como tenemos entendido, pues es
al parecer es muchísimo más antigua. Entonces, le quisiera preguntar a Nacho Ares sobre, desde la perspectiva arqueológica e historiográfica, hoy por hoy, realmente qué se sabe con Ujú, respecto al proceso de construcción de las pirámides y de la esfinge. ¿Qué papel juega, qué simboliza, etcétera, etcétera? ujú. Bueno, realmente sabemos poco, un poco de la construcción de las pirámides. Es cierto que tenemos muchas piezas del puzzle, ¿eh? De un rompecabezas, pero es muy difícil unirlas. Es decir, todas esas piezas nos están dando un dato veraz, algo que puede ser contrastado desde el punto de vista arqueológico. Hay textos egipcios antiguos que nos hablan de rampas, han aparecido rampas, en algunas necrópolis, como en Giza, en Dashur. Nos hablan también del trineo, el empleo de trineos para el transporte de los bloques de piedra. Aparecen representados tanto en las canteras como también los tenemos físicamente, ¿no? Estos trineos. Y bueno, debemos intuir, ¿no? Debemos intuir que una mezcla de todo ello es la técnica que se debió de utilizar en la construcción de las pirámides, ¿no? Sí que sorprende, como decías ahora, Jamer, que hay algunas teorías que se han propuesto, ¿no? Que complican aún más el problema, ¿no? Decir que las pirámides las construyó una cultura muy avanzada, sofisticada, de la que se ha perdido y de la que no hay ninguna prueba, pues complica mucho más la respuesta, ¿no? En este caso la respuesta es más complicada que la pregunta y esto nunca puede ser, ¿no? Desde el punto de vista lógico, la respuesta nunca puede ser más complicada que la propia pregunta. También se ha idealizado mucho claro, se toma como paradigma la figura de la Gran Pirámide, pero se ha idealizado mucho tanto el volumen como la sofisticación, etcétera, ¿no? Está perfectamente orientado a los cuatro puntos cardinales. Pues sí, es cierto, pero a medida que vas subiendo, la pirámide va girando, es decir, la orientación no es tan precisa. Se habla de 2 millones de bloques de piedra. Es cierto, pero no todos los bloques tienen el mismo tamaño. La parte exterior de la pirámide son bloques más o menos de 1 tonelada, que son fácilmente transportables, pero a medida que tú te adentras en el núcleo del monumento, vas a descubrir que son cientos de miles de bloques de tamaños muy pequeños, restos de cantera, y arena mezclados con argamasa, que son los que dan esa forma, ese volumen. Y también en el caso de la Gran Pirámide, por ejemplo, hoy sabemos desde el punto de vista geológico que está construido encima de una loma. Lo cual, hasta unos 20 metros más o menos de altura, lo cual ya te está diciendo que la mayor parte del volumen del monumento en realidad es roca natural de esa meseta. Todo esto, bueno, pues facilita, entre comillas, no deja de ser una cosa muy complicada, pero con los baremos de tiempo que hoy se barajan para el reinado, por ejemplo, del faraón Keops, unos 30 años como poco, Manetón habla incluso de 63, es viable, es factible poder realizar una, una pirámide de este tamaño, ¿no? Algo parecido sucede con la Esfinge, que me preguntabas por ella. Realmente la fecha de la Esfinge no tenemos un documento ni un dato que nos diga es de este momento, ¿no? Siempre se habla del reinado de Kefren hacia el 2600 antes de Cristo, pero desde el punto de vista geológico podría ser un poquito más antigua. No tanto como se ha dicho de casi 10.000 años o 5.000 o 6.000, no. Los últimos estudios geológicos dicen que no puede ser anterior al 3500 antes de Cristo. Entonces puede ser restos de una cantera, porque es una cantera esa parte de la meseta, una cantera en donde ese saliente rocoso que tenía forma de león, le añadieron las patas, se le labró la cabeza y se le dio un aspecto que pudo haber tenido en origen la cabeza de un león, no lo sabemos, ¿m? Y que luego fue remodelada en época faraónica, ya en el reinado de Keops o de su hijo o nieto Kefren, no lo sabemos, pero nunca podría ir más allá de esos 3500 años de antigüedad. Es decir, puede ser, podemos aceptar que sea un monumento prefaraónico, ¿eh? Pero desde luego nada que ver con una cultura
pero un monumento prehistórico, ¿no? Al igual que hay los círculos de piedra de Playa Napta del 6000 antes de Cristo, con la orientación perfecta a solsticios y equinoccios que aparecieron en el desierto líbico. Hoy los podemos ver en el Museo Nubio de Asuán, pues casi 4000 años más antiguos que Stonehenge, ¿no? Por ejemplo, que es quizás la etiqueta, la carta de presentación cuando hablamos de arqueoastronomía en la prehistoria, ¿no? Pues no, estos son muchísimo más antiguos y ya no se está hablando de una cultura, de una sociedad, desde un punto de vista científico más avanzada quizás de lo que pudiéramos esperar, ¿no? Usted desarrolla desde hace unos años, produce un podcast que lleva por título Dentro de la Pirámide, que reitero la recomendación a nuestros y nuestras estudiantes, a nuestros y nuestros compañeros de estudios sociales. Eh, el título del podcast, Dentro de la Pirámide en sí, ya tiene una intencionalidad, tiene que ver con esa dimensión, si se quiere, o tradición enigmática, misteriosa, que se relaciona con esta gigantesca obra de ingeniería de la antigüedad, leyendas, historias que convergen con respecto a esta pirámide. Es sobre lo que le quiero preguntar. Y sobre todo, y a partir de su colaboración en programas que tienen también este punto de vista historiográfico, pero también del enigma, del misterio, como Cuarto Milenio o sus Ujú. colaboraciones con Javier Sierra, Iker Jiménez, etcétera. En ese sentido, hay algo curioso que es el momento en que tres grandes generales de la historia pasaron esa noche dentro de la pirámide: César, Alejandro Magno y Napoleón, que en la siguiente pregunta vamos a hablar del tema de Napoleón, que es sumamente interesante y que tiene unas dimensiones didácticas y pedagógicas muy importantes en cuanto a valorar la historia antigua, pero ya vamos a eso. Me gustaría que nos comentara acerca de esta dimensión enigmática, misteriosa, de la noche que pasaron, noche o mala noche que pasaron eh, tanto César, Alejandro Magno y Napoleón, y luego de sus experiencias particulares en la tierra de los faraones. Ujú. A ver, realmente sabemos muy poco de ello, ¿no? Ahí no sabemos realmente si Alejandro Magno, pues eso, hacia el 330 antes de Cristo, estuvo o pasó una noche en la Gran Pirámide, lo mismo que Julio César en el siglo I, ¿no? Antes de Cristo, cuando estaba con Cleopatra, o Napoleón ya a finales del siglo XVIII, ¿no? Cuando va la expedición francesa a Egipto en 1798. Realmente no sabemos nada, no hay trascendencia ni en fuentes ni nada, ¿no? Que justifiquen o que demuestren ese hecho. Incluso se ha llegado a poner en duda, ¿no? Aunque hay varios autores contemporáneos relacionados con Napoleón, que llegara a estar una noche ahí, ¿no? Porque él decía cuando salió, comentó a uno de sus generales de confianza, le preguntó que qué tal estaba, qué había visto, y dice: No te digo nada porque si te lo dijera no me ibas a creer", ¿no? Entonces le da un cierto halo, ¿no? de misticismo, ¿no? y de magia en este caso, a la Gran Pirámide del faraón Keops. En cualquier caso, no hay que perder la idea, y esto es importante: las pirámides no solamente eran tumbas, eran algo más. Algo más que yo estoy convencido que hoy se nos escapa. No es solamente un lugar de enterramiento, es un lugar de peregrinaje, es un lugar de conocimiento, es una especie de observatorio astronómico, no lo sabemos, ¿eh? Por esa orientación que decía antes, casi perfecta a los puntos cardinales, y algunas de las estancias del interior de la pirámide de Keops, con esos pasadizos que van saliendo hacia el exterior en la cámara del rey, por ejemplo, están orientados hacia ciertas estrellas. Bueno, pues todo ello nos está hablando de un monumento muy complejo que va más allá de esa idea de la pirámide como una tumba. Pero, insisto, no podemos, ¿no? aportar datos sobre esas vivencias que hubieran tenido Alejandro César o Napoleón en el interior de la pirámide, porque, por desgracia, no ha llegado información al respecto. Pero sí, insisto, ya nos está confirmando el valor, ¿no? El valor de este monumento en la tradición. En el mundo árabe, por ejemplo, hay infinidad de menciones en diferentes autores, Al-Makrisi, Al-Madris, que todos hablan
hacen una descripción interna, ¿no? Del monumento y de la importancia y de la sorpresa, ¿no? Que generaba a partir del siglo VII, cuando llegan los musulmanes a Egipto. Y eso, de esos testimonios sí que dejaron fuentes por escrito. Muy bien, y en cuanto a su experiencia, digamos, ¿qué nos podría contar? Realmente tratar de trasladar esa experiencia desde el punto de vista de lo subjetivo, pero también como investigador, como egiptólogo, ¿cómo se puede concebir la presencia de la Gran Pirámide en cuanto a esa subjetividad? Ujú. Fíjate, yo siempre lo he comentado, ¿no? Yo soy muy poco sensible a este tipo de cosas, ¿no? Yo, como decimos aquí, yo soy muy poco, soy bastante tocho, es decir, ni siento ni padezco, pero sí que es cierto que al igual que cuando tú entras en una catedral gótica, por ejemplo, en la ciudad donde yo nací, en León, que es una catedral espectacular, con esos arcos apuntados, las vidrieras, claro, te sobrecoge porque es la proyección de la creencia de cientos de miles de personas, de millones de personas a lo largo de la historia que han impregnado, ¿no? Su fe y su conocimiento en ese lugar, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo, yo he estado en varias ocasiones en Jerusalén, en Israel, y es cierto que hoy el recorrido que se hace de la Vía Dolorosa no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con el lugar, ¿no? En donde estuvo Jesús en el siglo primero, ¿no? La iglesia del Santo Sepulcro sucede lo mismo, pero solo el hecho de que durante casi 2000 años la gente haya entendido ese lugar, como un espacio sagrado, donde sucedió todo aquello, ya lo está impregnando de una magia y de una sensibilidad especial, ¿no? Y eso no tenemos que darle la espalda, ¿eh? Es algo muy intangible, no es algo mensurable, es una creencia, es una fe, pero es parte de la historia, porque la historia son los hechos protagonizados y vividos por el ser humano, no lo olvidemos. No somos ni cifras, no somos ni lugares, no somos datos fríos, ¿no? Todo ello está conectado por las propias vivencias del ser humano, si no, no sería historia, ¿eh? A mí nada me importa lo que suceda ahora en el planeta Marte, porque seguro que están sucediendo cosas, pero como no soy testigo ni tengo ningún vínculo afectivo con Marte, pues no me llega, ¿no? Pero en el caso de la Tierra, en el caso de esos lugares sagrados, lugares de poder, que se les suele llamar también, sí que hay que tenerlo todo en cuenta. Y no hay que olvidar que la Gran Pirámide durante miles de años ha sido un lugar de poder, un lugar que marca un poco la identidad mágica, por así decirlo, de Egipto. Yo he tenido la posibilidad de estar cientos de veces, ¿no? En la Gran Pirámide y estar solo, completamente solo, a oscuras. La mayor sensación de oscuridad que yo he vivido es precisamente en el interior de la Gran Pirámide, ¿eh? Porque es que no hay luz. O sea, yo he entrado varias veces con una linterna, con una lámpara, la he apagado y la sensación de soledad y de quietud y de oscuridad es realmente sobrecogedora. ¿Eh? Y eso ya te está marcando un poco quizás el sentido, ¿eh? Por el que se construyó un lugar tan hermético, tan cerrado y tan apartado de absolutamente todo, ¿no? Antes hablábamos de Napoleón en la pirámide, pero realmente esto va más allá, marca el inicio, si se quiere, o por lo menos es uno de los preámbulos de la egiptología. En ese sentido, ¿cuál fue la importancia que tuvo la incursión de Napoleón Bonaparte en Egipto a lo que sería el posterior desarrollo de la egiptología? Y sobre todo en la manera en cómo Occidente empieza a, digamos, dimensionar, a valorar la perspectiva que se tiene sobre la complejidad y la grandeza de las civilizaciones de la antigüedad, en este caso específico sobre Egipto. Ujú. Pues fíjate, Napoleón llegó a Egipto para luchar contra Nelson y tener el control, ¿no? De las rutas comerciales, sobre todo, y perdió. Fue una derrota desastrosa, ¿no? Pero yo siempre he dicho, lo he definido así, ¿no? Como jamás una derrota fue tan victoriosa, en el sentido de que Napoleón supo dar brillantemente la vuelta a esa historia, ¿eh? Y lo que en un principio había sido un desastre, lo convirtió en un éxito intelectual.
¿Mm? Hay que pensar que fueron casi 160 sabios, entre historiadores, naturalistas, dibujantes, geólogos, biólogos, los que fueron con Napoleón, para hacer una descripción de Egipto, que era el título que se publicó años después en casi 30 volúmenes con textos y fotografías de una obra que definía la esencia del Egipto, no solamente de los faraones, sino también el Egipto de ese momento, de finales del siglo XVIII, ¿no? Recordemos que Napoleón llega a Egipto en 1798. Pues esa derrota tan victoriosa se convirtió precisamente en uno de los mayores éxitos de Napoleón. ¿M? Por fin Europa tenía acceso a una serie de láminas, de dibujos, de descripciones muy fiables, realizados por los artistas en el Valle del Nilo, que recreaban algo que pues, hasta entonces prácticamente las ideas que se tenía de Egipto venían únicamente de los autores clásicos y y de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces habían pues muchas leyendas, muchas tradiciones, estaba muy idealizado todo y ahí por primera vez se vieron colores, se imprimieron por primera vez láminas en color, para reflejar las pinturas de los monumentos. Esto también es todo un reto, ¿no? Y un logro en la historia en la historia de los libros, ¿no? Las primeras láminas en color aparecen en la descripción del Egipto de Napoleón y Europa y América tiene por primera vez acceso a diseños, a formas, a dibujos que inspiran un renacimiento de esa egiptomanía que ha caracterizado durante muchos años la historia de Egipto en Occidente, ¿no? La primera egiptomanía fue contemporánea, luego, pues con Grecia, con Roma, en la Edad Media también, nunca ha dejado de haber, mejor dicho, egiptomanía. Y bueno, pues a lo largo del siglo XIX, con la descripción del Egipto, pues muchos monumentos en Europa y en América se construyen siguiendo diseños de templos egipcios, fuentes, muebles, diseños en ropa, algo muy parecido a lo que sucedería a partir de 1922 con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, donde vuelve a retomarse, ¿no? Esa egiptomanía, ¿no? Para finalizar y agradecerte muchísimo la participación en Huellas, me gustaría preguntarte, y a sabiendas de que se quedan muchísimos temas, vos acabas de mencionar uno, ¿verdad? El descubrimiento de Tutankamón, de la tumba y de esas cosas maravillosas, ¿verdad? Que Carter describía cuando tuvo con el primer contacto. Pero para finalizar, me gustaría preguntarte por los principales legados en el ámbito cultural, científico y, bueno, vos lo decías también, monumental de la civilización egipcia al desarrollo de Occidente, de la humanidad en general. Ujú. Bueno, pues son muchos, y no solamente desde el punto de vista científico, ya lo decía Estrabón. Estrabón en el siglo primero, a caballo del siglo primero antes de Cristo, después de Cristo, ya decía que los antiguos egipcios fueron los que crearon, inventaron o desarrollaron la geometría, ¿m? Ya que con las crecidas del Nilo tenían que realizar la división, ¿no? de los terrenos para aprovechar las canalizaciones, el agua, etcétera, 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 ¿no? Ellos conocían una serie de aspectos desde el punto de vista matemático que luego retomaron, ¿no? Los griegos, ¿no? Y que han llegado hasta nosotros. Ellos conocían, por ejemplo, también una constante matemática, que era el número pi, conocían el número phi, conocían la serie de Fibonacci. Es decir, no es que lo inventaran ellos, porque eso siempre había estado ahí, pero fueron quizás los primeros, ¿no? En ponerlo por escrito. Y de forma inconsciente, porque ellos no sabían que aquello era el número phi o aquello era el número pi, ¿no? Pero es cierto que hasta nosotros han llegado luego muchísimas otras tradiciones, ¿no? Desde el punto de vista religioso, antes lo veíamos, ¿no? En nuestra sociedad cristiana, ya seas cristiano cultural o ya seas cristiano devoto y vayas a misa, infinidad de aspectos de la religión están en nuestra vida cotidiana, ¿no? El hecho también desde el punto de vista más lúdico, ¿no? La cerveza, lo inventaron los egipcios, ¿no? Hay un juego muy popular de tablero
que tiene su origen en la Edad Media, pero que es un reflejo también de un juego antiguo de los egipcios, el juego de la oca, que viene también del mundo de los antiguos egipcios. Ellos fueron los primeros en inventar juegos de tablero, ¿no? Que han llegado hasta nosotros. El primer papel, ¿no? Inventaron ese papiro, con el cual el papel es de los chinos, pero el papel de papiro lo inventaron ellos, ¿no? Y bueno, son infinidad de aspectos, como digo, que han llegado hasta nosotros. Si hacemos también en la escritura jeroglífica, ahora que estaba pensando en el papel, hay algunas letras, ¿eh? La A, por ejemplo, es un desarrollo de ese halcón que pasa a través del hierático, del demótico, hasta el, bueno, a través del fenicio, hasta nosotros, hasta el alfabeto latino, bueno, son muchos detalles, ¿no? que seguimos utilizando en nuestra vida cotidiana, lo de dejar flores, por ejemplo, en las tumbas de nuestros seres queridos. Es un gesto de belleza, pero no solamente por la belleza de las flores y de amor hacia esos seres queridos que allá no están, sino que los antiguos egipcios dejaban flores en las tumbas de sus seres queridos, de los muertos, porque la palabra que ellos utilizaban para decir ramo, era Ang. Ang significa también vida. ¿Qué es lo que haces cuando tú estás dando un ramo de flores? Estás otorgando vida al difunto. Y es algo que nosotros seguimos utilizando 5.000 años después y no nos damos cuenta de ello, ¿no? Son elementos culturales, como digo, que han trascendido el paso del tiempo hasta nosotros y que convierten el antiguo Egipto, pues, en uno de los pilares de la cuna de la civilización. Nacho Ares, historiador, escritor, egiptólogo, locutor y divulgador científico, productor del programa Ser Historias y Ser Historia, perdón, y del podcast Dentro de la Pirámide y parafraseando Ser Historia. Muchísimas gracias por haber dejado un poquito más de huellas con nosotros. Muchísimas gracias, Jaime. Ha sido un verdadero placer hacer un poquito más de historia con vosotros. Un abrazo muy grande.